Buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando sobre la parte del análisis de la situación de coronavirus en Colombia con respecto a nuestra región y a características específicas de nuestro país. Entonces, el primer análisis que siempre hacemos es cómo ha sido el comportamiento esta semana en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica nos damos cuenta que los países con mayor número de casos, como lo eran Brasil, también Chile, Perú, Ecuador, que de estos cuatro, tres tienen fronteras con nosotros, siguen siendo los de mayor número de casos y siguen incrementando. Digamos, en el caso de Brasil, Perú y Chile, su incremento es cercano al 50%, está entre un 40 y 50%. En Ecuador, el incremento se ha sido muy inferior, pero eso también viene dado de que el número de pruebas se ha reducido de forma drástica. Entonces, digamos, con respecto a los otros países, ahorita veremos un poco lo que ha sucedido. Entonces, esta disminución se ve directamente ligada a que están haciendo muchas pruebas menos con respecto a semanas anteriores. En nuestro otro caso es Colombia. Digamos que acá en esta actualización la página todavía no muestra el último dato, entonces nosotros estamos cercanos a 15.000, lo que nos da un crecimiento superior al 40%. Entonces estamos en la misma situación de los países donde hay más casos. Otro caso crítico en Latinoamérica es un poco ya más hacia la parte central, que es México. México es otro de los países con muchos casos y además un porcentaje de mortalidad bastante alto. Digamos que con los números generales, acá hay una muestra organizada por número de pruebas por millón de habitantes, donde si nosotros obviamos las islas, que digamos que por su población tan pequeña con bajos números de pruebas, realmente saca un índice superior. Comenzamos con Venezuela. Venezuela tiene 20.000 pruebas. Digamos que esta tuvo un incremento leve en esta semana, solo de 1.000 pruebas extra. Los que sí han tenido un gran incremento son Perú y Chile. Pasaron de 15.000 de la semana pasada a más de 19.000 pruebas por millón de habitantes en esta semana. Entonces tuvieron un incremento de 4.000 pruebas por millón de habitantes. Si nos damos cuenta y seguimos bajando, luego está Uruguay, Ecuador, que solo ha incrementado alrededor de 600 pruebas por millón de habitantes, tenía 4.700 más o menos la semana pasada. Luego sigue Colombia, entonces en Colombia pasa el mismo caso. El incremento en esta semana también ha sido cercano de 700 pruebas por millón de habitantes, entonces no es un incremento suficiente para poder entender realmente el comportamiento que está teniendo el virus en el país. El siguiente es Brasil. Entonces Brasil es un caso crítico porque es el país con más contagiados y tiene menos pruebas por millón de habitantes que Colombia. Digamos que en la última semana tuvo un incremento cercano a 1.000 pruebas, pues mayor al de Colombia. Si sigue con esa proyección seguramente nos va a superar, pero digamos que igual sigue siendo un caso crítico. Tener en cuenta también que Brasil es el país con mayor población de la parte latinoamericana. Digamos que esto lo vamos a hacer en un comparativo para darnos cuenta. Entonces, el que más hace pruebas es Venezuela. Nosotros estaríamos en este índice de sextas, pero muy alejados de los primeros. Entonces, si nos damos cuenta con respecto a Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos la sexta parte de pruebas, aproximadamente. También tener en cuenta que el número de infectados eh, por el virus en Venezuela, si nos damos en cuenta por millón de habitantes, es solo 19. En el caso de Colombia es 306. Entonces, más o menos 16 veces más que en Venezuela. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta muy importante. Eh, Otro parámetro que digamos que en Colombia se ha sostenido, pero igual sigue incrementando levemente, digamos que en otros países el incremento ha sido mucho más pronunciado, es el de personas fallecidas por millón de habitantes. Entonces, por ejemplo, Ecuador es el caso crítico acá en Latinoamérica, le sigue Perú y Brasil, y ya los otros digamos que son más leves, pero igual, digamos que estos van a seguir incrementando con respecto al número de casos que nosotros vayamos teniendo. Por eso es muy importante el control de la pandemia. En Colombia, digamos que esta fue la situación de esta semana, donde comenzamos el lunes con 11.600 y terminamos domingo con 15.574 casos. Eh, Número de recuperados también siguió incrementando, 2.825 a 3.751, y el número de fallecidos pasó de 479 a 574. Entonces, digamos que elemento importante a tener en cuenta también. Nosotros sobre esto habíamos hecho una proyección. En nuestra proyección, digamos que esta la extendimos hasta la próxima semana para seguir teniendo un punto comparativo. Nos daba que para el 17 de mayo, que es este domingo, tendríamos 16.441 casos.
tuvimos 15.574. Entonces, porcentualmente, la variación está alrededor del 5%, que digamos que para un modelo estadístico con estas características y que el número de pruebas realmente no es suficiente en Colombia, no es un número tan malo y que igual seguramente irá incrementando según el número de pruebas vaya aumentando. Entonces, digamos que en algún momento esto que es nuestra situación real se acercará mucho a lo que nosotros modelamos como proyección para Colombia para este mes. En la próxima semana la seguiremos extendiendo hasta final de mayo. Entonces, con esta proyección se estima que para la próxima semana, para el próximo domingo, vamos a tener 24.000 casos en Colombia. Vamos a tener más de 5.000 recuperados y el número de personas fallecidas va a estar cercano a las 1.000 personas. Entonces, digamos que ya se va haciendo cada vez más crítico cuando vemos incrementar en especial el número de personas fallecidas. Acá les muestro los datos generales de lo que sucedió en esta semana. Entonces, los casos positivos fueron incrementando. Acá tenemos positivo, negativo y total. El total es la suma de los positivos, los negativos y las personas recuperadas. Entonces, digamos que por eso les da un número un poquito más grande. Porque las personas recuperadas les tienen que volver a hacer el test para verificar que realmente están recuperadas. De eso nos da que cada semana estamos aumentando el porcentaje de casos positivos, entonces sobre el número de pruebas. Ya estamos alcanzando el 8%, en promedio para esta semana fue el 7.6%. Entonces, cada vez se deben hacer más pruebas para poder identificar realmente los casos. Entonces, acá haciendo como el análisis del número de pruebas, en esta semana en promedio se hicieron 6.432 pruebas. El Instituto Nacional de Salud establece que ya se tiene capacidad para hacer más de 13.000 pruebas, entonces estamos utilizando menos del 50% de la capacidad instalada. Se dieron en promedio 644 nuevos casos por día, lo que da un porcentaje de nuevos casos con respecto a las nuevas pruebas superior al 10%. Entonces, tenemos que aumentar el número de pruebas para que esto siga disminuyendo, o nos damos cuenta que al aumentar igual el número de pruebas se mantiene, es porque realmente el virus se sigue expandiendo de una forma más agresiva. En la tabla de abajo tenemos las personas que se han recuperado, las personas que se han fallecido con sus porcentajes, personas que están en hospitalización y personas que están en UCI. Entonces, digamos que acá hay elementos a tener en cuenta, que el porcentaje de personas recuperadas es del 24%. Eso quiere decir de que cada 100 personas que se infectan, 24 se están recuperando. Entonces, digamos que este es un buen número a tener en cuenta. El siguiente es el de personas fallecidas. Estamos casi al 4%, lo que quiere decir que por cada 100 personas que están infectadas, 4 personas están lastimosamente falleciendo. El porcentaje de hospitalización de cada 100 personas, entre 5 y 6 personas se hospitalizan, y de esas 100 personas, una va a resultar en unidad de cuidados intensivos. Estos porcentajes se mantienen, la suma de porcentaje de fallecidos y porcentaje de UCI se mantiene cercano al 5%. Lo que sucede es que realmente las personas que están en unidad de cuidados intensivos están pasando a la parte de fallecidos, que eso es muy complejo. O sea, realmente no hay las condiciones, o el virus es tan agresivo que si llega a la condición de unidades de cuidados intensivos, es muy probable que pase a la parte de fallecidos. Entonces, tener mucho cuidado con el virus teniendo en cuenta eso. Acá los otros elementos para entender el comportamiento estadístico, esto es lo que nos dice realmente si una curva se está aplanando o no. Tiene 3 parámetros, uno es el porcentaje de recuperación, otro es R0 y otro es beta. R0 es la tasa de contagio, beta es la probabilidad de contagio y acá gamma es el porcentaje de recuperado. Lo que nos dice si realmente el virus se está aplanando son estos 2 parámetros, R0 y beta. En esta semana, por primera vez en los últimos 2 meses, el beta baja un poco y R0 también. Eso quiere decir que hubo una disminución leve, digamos, en el comportamiento estadístico. Entonces, esta es la primera vez que podríamos decir que se aplanó levemente la curva, pero básicamente fue un 0.3%, digamos, porque el R0 se mantuvo casi que igual, pero el beta disminuyó en 0.3%. Entonces, realmente no es un aplaneamiento muy importante, pero ya nos da miras de que por fin el comportamiento ha bajado, así sea muy levemente. Listo, digamos esto para que lo tengamos en cuenta de manera general. El otro aspecto sobre este beta es que si es cercano al 29%, lo que está sucediendo es que
cuando una persona está contagiada y tiene contacto entre 3 y 4 personas, a alguna de ellas la va a llegar a contagiar. Entonces, usar todos los elementos de protección, importante tenerlo en cuenta. Acá unas pequeñas conclusiones sobre esto. El primero es que el número de pruebas todavía es insuficiente, donde somos el quinto país de Sudamérica con más casos y el sexto en número de pruebas realizadas, con un elemento importante, y es que tenemos una gran diferencia de pruebas por millón de habitantes con respecto a los primeros 5. No es que digamos que todos están muy cercanos. La siguiente, para esta semana la capacidad instalada se incrementó a 13.607 pruebas por día, pero su utilización nunca ha superado el 50% del máximo potencial. Entonces, vimos que el promedio están haciendo más o menos 6.400 pruebas, entonces esto es menor al 50%. Es muy importante poder utilizar cercano a nuestra capacidad máxima para poder tener el panorama más claro sobre la realidad del virus. Lo siguiente es que las políticas sanitarias planteadas hasta el momento han sido insuficientes, teniendo en cuenta que se está creciendo a un ritmo superior al 40% en el número de infectados en el país por semana. Entonces, siguen sin ser aplicadas o correctamente o siendo suficientes este tipo de políticas que estamos aplicando en Colombia. Lo que les comentaba ahorita, esta semana por primera vez en los meses de abril y mayo se ha encontrado una disminución en la probabilidad de contagio y la tasa de contagio, que son los parámetros que indican el aplanamiento de la curva. Pero esta disminución es de 0.3%, por lo que es insuficiente para tener un control real de la pandemia. Entonces, digamos que es un resultado mejor con respecto a lo que pasaba las semanas anteriores, pero sigue sin ser del todo lo que nosotros esperaríamos, digamos, con las medidas que hemos tomado. Lo siguiente, a pesar de esta leve disminución, la probabilidad de contagio está permanece cercano al 30%, por lo que persona portadora del virus que tenga contacto con 3 o 4 personas infectará por lo menos a una de ellas. Recordar que el modelo de muestras de Colombia no tiene en cuenta a los pacientes asintomáticos, o sea, todas las pruebas que se hacen son a personas que tienen síntomas o que solicitan la prueba, por lo que el riesgo de volver a la normalidad de actividades es muy alto en términos de contagios y de fallecimientos, que está cercano al 4% de las personas que se ven infectadas. Listo, digamos que acá unos elementos simples a tener en cuenta, entonces mantener la distancia, lo que siempre hemos hablado, mantener la cuarentena en lo posible. Entonces, por eso el mensaje que es el eslogan de la campaña contra el coronavirus, que es quédate en casa, obviamente en la medida de las posibilidades que todos tenemos. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, espero la información les haya sido de utilidad. Si es así, para seguir generando más contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. La próxima semana nos veremos para más información. Que esté muy bien.